y a mí personalmente me encanta el ministerio de Living Waters. Él es el director del brazo hispano, del mundo español de Living Waters, y creo que todos conocéis a Ray Comfort, que de hecho tuvo que salir el otro día y hacer una grabación ante algunas alegaciones, acusaciones huecas, gente diciendo que Ray tenía $20 millones y Ray salió, ¿no? Con una buena defensa de su integridad, y amamos a Ray, pero sabemos que hay muchos difamadores, engañadores. Y gloria a Dios, hoy tenemos el hermano que está a cargo del brazo hispano-español de Living Waters. Su nombre, claro está, es Luis Ángeles, así que a ver si está aquí. Voy a ponerme los cascos, audífonos, y creo que sí, en efecto. Pastor Luis, ¿me estás oyendo, hermano? Te escucho bien, Pastor Will. ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente. Pues, ¿qué tal todo por ahí en México, querido hermano? Pues gracias a Dios todo bien, disfrutando como siempre de la comida deliciosa que tenemos de este lado del mar, hermano. ¿Cómo estás tú? Sí, bien, aquí con un poco de frío en Almería, sureste de España, pero tampoco nos podemos quejar porque yo soy británico y ahora mismo en el Reino Unido, wow, hace un frío que pela, así que aquí en el sur de España no tengo derecho de quejarme, así que gloria a Dios. Gracias, Will. Pues nada, estamos muy, muy felices de que hoy puedes estar con nosotros. Si te parece bien, lo que hacemos aquí, el formato es muy sencillo. Empezamos la primera parte del programa, yo le hago una entrevista con algunas preguntas, sobre todo el tema de la evangelización, que nos apasiona Living Waters, es una herramienta espectacular en la evangelización contemporánea. Y luego lo que haremos después en la segunda parte es abriremos el chat para que los hermanos aquí presentes, ya somos 120 personas ahora conectadas a través de las plataformas, ellos van a tener la oportunidad ya de lanzarte preguntas a ti, Pastor, si te parece bien y estás de acuerdo, ¿sí? Claro que sí, okay. Pastor Will, y pues gracias al Señor por este tiempo y gracias a Dios por todos los hermanos que se están conectando. Sean bienvenidos también. Yes. Amén, Pastor. Pues antes de empezar, simplemente deciros, amados, si queréis seguir a Living Waters Español, es cuestión de entrar en YouTube. Y ellos tienen su página, ahí está en la pantalla, podéis suscribiros, pueden suscribirse yendo a YouTube, @Living Waters Español. Y ya tienen más de 300,000 seguidores, 320,000, algo así, una barbaridad. Así que, gloria a Dios. Y no sé, Pastor, ¿ustedes tienen más redes o solamente están en YouTube? Bueno, manejamos diferentes redes. La plataforma principal, por ser un ministerio audiovisual, tenemos lo que es YouTube, también Facebook, nos encuentran como Living Waters Español, y también tenemos TikTok, donde subimos algunos shorts, algunos pequeños videos en esta plataforma que está, perdón la palabra, pero abundante de pecado, y lo que nosotros estamos tratando de hacer es contrarrestar con algunos mensajes cortos del Evangelio. Y también estamos en Instagram, donde promocionamos de una manera no sería audiovisual, sería realmente a través de imágenes en Instagram, donde estamos promocionando los diferentes talleres, capacitaciones y demás que tenemos a lo largo del año, y también algunas imágenes con algunos pensamientos bíblicos, etcétera. Así que hay diferentes plataformas. Y también el Twitter, no se me vaya a olvidar. A Twitter, ok, a ver si agrego Twitter también, lo hago aquí sobre la marcha. Y también en estas otras plataformas salen como Living Waters, ¿verdad? Living Waters Español. No hay oportunidad de perderse. Living Waters Español, así nos encuentran en todas las plataformas. Y nuestra página web, Will, que es muy importante, es español.livingwaters.com. En esta página web, hermano, hay mucho material, recursos gratuitos también para que se puedan equipar. Ya eso lo mencionaremos más adelante, pero pueden encontrar todo el material y cada semana se está actualizando con diferentes posts, ya sea artículos escritos del hermano Ray Comfort y también con videos. Así que vale mucho la pena visitar nuestra página español.livingwaters.com. Gracias, Will. Ok, estupendo, excelente. Pues ahí está también hago clic ahí, y está también la página www.español.livingwaters.com. Gloria a Dios. Ok, Pastor, pues vamos a empezar con la entrevista. Gloria a Dios, somos 150 conectados. No sabía exactamente si mucha gente iba a responder, como siempre hacemos los programas más tarde, pero gloria a Dios, la gente Gracias tiene a ganas. Dios. Aleluya, Gracias a amén. Dios. Ok, Pastor, pues vamos a empezar con una pregunta general y luego entramos en asuntos más concretos. Antes que nada, número 1, ¿por qué es importante anunciar, predicar el Evangelio de Cristo? ¿Por qué? Bueno, como cristianos, Will, creo que no tenemos otra comisión sino solamente anunciar a Cristo
su palabra, su voluntad. Seguimos el ejemplo de todos los discípulos, el ejemplo bíblico, la narrativa de Hechos de los Apóstoles. Podemos darnos cuenta que el propósito que ellos siempre tuvieron fue solamente predicar a Cristo y a este crucificado, como lo dice el apóstol Pablo. Así que, ¿por qué tenemos que predicar el evangelio? Porque ese es el mensaje que nos ha sido dado como iglesia. A Dios le ha placido salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. El evangelio es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Entonces, todo lo que implica el evangelio tiene que ver con la naturaleza misma de la iglesia. Nosotros no podríamos existir si no existiera la predicación del evangelio. Imagina por un momento, Will, si hace 20 siglos los apóstoles que predicaron, los receptores de ese mensaje hubieran dejado de evangelizar, que se hubiera detenido la evangelización en el primer siglo, pues no estaríamos hoy hablando de la iglesia de Cristo. Así que finalmente creo que el evangelio es el motor, los engranes que Dios utiliza para que su iglesia continúe siendo sal y luz en esta tierra. Esa sería mi respuesta, hermano. La necesidad se encuentra en que es el mensaje que Cristo nos dio, es el mensaje para salvación y por lo tanto la necesidad radica en que es lo que Cristo nos comisionó. Amén, gloria a Dios. Antes de entrar hoy, había algunos hermanos dejándome comentarios, les lancé una pregunta, ¿cómo evangelizan? ¿Qué argumentos utilizan? Y varios hermanos me agradaron las respuestas porque me decían que apuntaban hacia la conciencia, apelaban a la ley, predicaban la ley, ciertamente anunciaban la mala noticia antes de predicar la buena noticia de Cristo. Ahora, ¿por qué piensas tú, al menos aquí en el occidente, yo sé que aquí en Europa, no sé exactamente cómo están las cosas en México, ¿por qué piensas tú que tantas iglesias hoy, iglesias evangélicas que supuestamente no predican el evangelio, por qué piensan que ya no utilizan la ley a la hora de evangelizar? Porque cuando volvemos a la Reforma, a la época puritana, encontramos que siempre los predicadores estaban usando la ley y luego anunciando a Cristo. ¿Por qué piensas que hemos perdido la importancia de la ley en la evangelización? Corta es porque el mensaje les ofende. El mensaje es ofensivo. El mensaje de la ley confronta el pecado y por naturaleza somos pecadores y por lo tanto no nos gusta que nos digan nuestras verdades a nuestra cara. En otras palabras, no nos gusta que nos confronten, no nos gusta que nos digan en lo que estamos mal, no nos gusta sentirnos mal, sentirnos atacados. Así que la ofensa que el evangelio produce, la proclamación del evangelio con la ley, ofende al pecador. Y esto debe de ser así porque al final nosotros estamos ofendiendo a Dios también con nuestro comportamiento. ¿Por qué las iglesias entonces han dejado de utilizar la ley en el evangelismo, incluso la ley en la predicación? Bueno, yo quiero dejar algo en claro a nuestros hermanos que nos están viendo, Will, que en primera instancia la ley no salva, la ley no tiene el propósito de salvar a nadie, la ley no tiene el propósito de justificar al pecador porque no puede, la ley no perfeccionó nada, por eso da lugar al mejor pacto, al nuevo pacto en Cristo, pero la ley tiene un propósito en la evangelización, tiene un propósito en la mente de Dios y algo que me gustaría señalar, Will, antes de responder directamente a la pregunta, es no podemos divorciar a Dios de la ley. La ley es una evidencia de quién es Dios, es parte de su naturaleza. Nosotros no podemos pensar que la ley es mala, sino al contrario, como dice el apóstol Pablo, el mandamiento es justo, bueno y santo. Entonces, no podemos divorciarlo, no podemos decir la ley ya no es necesaria, es como decir el carácter santo de Dios ya no es necesario. Entonces, cuando nosotros predicamos usando la ley, estamos presentándoles a las personas a Dios. Estamos diciéndole, Dios es así, Él es santo y Él no tolera el pecado. Bueno, ¿por qué se ha dejado de hacer? Precisamente porque las necesidades de las iglesias es, lamentablemente, crecer en número solamente. Sus intenciones son numéricas, son una ambición material en ese sentido. No vamos a decir que todos tengan un motivo incorrecto en cuanto a presunción y en cuanto a materialismo. Vamos a dejarlo así. Pero al final la intención es hacer crecer los ministerios, pero realmente no trayendo conversos, sino solo simpatizantes hacia el cristianismo. Y la ley es necesaria. El apóstol Pablo lo enseña, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Así que tiene un uso legítimo la ley, y esto se lo está enseñando a Timoteo.
Entonces, en el Nuevo Testamento la ley tiene un uso legítimo. Y si extraemos la ley de la evangelización, entonces le estamos dando un uso ilegítimo. En otras palabras, el uso ilegítimo de la ley, por un lado, es quererse justificar por las obras de la ley, lo cual nadie puede, pero por el otro lado es quitarle los argumentos y los elementos al Espíritu Santo para que Él traiga convicción a las personas de su pecado. Dios inspiró su palabra, la ley es santa y el Espíritu Santo dio la ley para traer convicción de pecado a las personas. Si quitamos la ley de nuestra evangelización, digamos que no estamos dando los elementos bíblicos para que esa persona sea convencida de su pecado. Las iglesias, por lo tanto, estamos, voy a decirlo en general, cometiendo un grave error al omitir el uso de la ley en la evangelización, porque estamos realmente trayendo personas emocionadas, personas que están buscando salir de sus problemas, personas que buscan la solución instantánea, express, de microondas para sus problemas de matrimonio, sus problemas con sus hijos en drogadicción, sus problemas financieros, pero no están reconociendo la más grande necesidad, la cual Jesús nos dice, la justicia de Dios. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ese es el que será saciado. Eso es lo que necesitamos, Will, regresar a predicar la justicia de Dios, la cual pues hemos omitido lamentablemente en la evangelización moderna. Amén. Wow, qué buena respuesta. Es verdad, yo me identifico mucho con lo que dijiste a principios, ¿no? No queremos ofender. Esto aquí en Europa al menos, ¿no? Nadie quiere ofender a nadie, ¿no? Y luego, número dos, lo que dices, a veces también esa tendencia numerología, ¿no? Solamente queremos más números, por tanto no queremos ofender, predicamos un mensaje, eso, adulterado, suavizamos un poco las exigencias de la ley. Y así es. Sí. Amén. Yo quisiera seguir hablando un poco, ya que hemos tocado el tema de la ley, sí. Nos has dicho muy categóricamente que es el Espíritu Santo el que nos da la ley, y de hecho es una herramienta que el Espíritu utiliza para traer convicción de pecado. ¿En qué sentido entonces es útil la ley? Porque nos has hablado sobre la importancia de la ley, muchas iglesias no la están usando. ¿Por qué es tan importante predicar, anunciar la ley antes de luego compartir la buena noticia de Cristo? ¿En qué sentido es útil la ley? Mira, Will, es muy buena pregunta la que haces. El apóstol Pablo en Romanos 3, 19 y 20, son dos versículos clave que la palabra de Dios nos da como elementos para entender el uso de la ley. En el versículo 19 dice que la ley ha sido dada para quitar todo argumento y que toda boca se cierre y quede bajo el juicio de Dios. En otras palabras, la ley tiene el propósito de cerrar la boca al pecador, porque a nosotros nos encanta reconocer el pecado de otros. Mira lo que hace esa persona, mira lo que hace aquella otra, pero somos muy livianos para tratar con nuestro propio pecado. Entonces, la ley, digámoslo así, mientras nosotros decimos, es que esa persona miente, la ley te dice, sí, pero tú también. Entonces nos quita los argumentos, nos cierra la boca, porque por más que argumentemos, nosotros hacemos lo mismo. Ese es el propósito de Pablo en la epístola a los Romanos, el dejarnos ver que mientras condenamos y juzgamos a otros, nosotros practicamos lo mismo. Por el otro lado, el verso 20, que es el que sigue en Romanos 3, también habla de que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo, en esencia, en Romanos dice, yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Así que la ley trae conocimiento del pecado, quita los argumentos, y también Santiago nos deja ver que quedamos convictos como transgresores bajo la ley. También la ley nos deja ver que cualquier pecado en contra de Dios nos hace culpables. Muchas veces digamos que hacemos trivial el pecado cuando no lo consideramos grave. Por ejemplo, no consideramos igual de grave mentir que matar. Y yo sé que pues no es igual de grave en el sentido estricto de la norma, pero lo que la palabra de Dios dice en Santiago, que el que quebranta un mandamiento se hace transgresor de todos, es que todos los pecados, cualquiera de los 10, tienen la misma capacidad de condenar al pecador, ¿no? Porque al final la ley, los 10 mandamientos emanan, surgen, provienen de un Dios que es santo. Y pecar contra Dios es ofender a Dios, y transgredir la ley es transgredir las normas de Dios. Así que
La ley tiene ese propósito principal, sacar a la luz el pecado, quitar los argumentos y dejarnos esclavos o condenados bajo esa ley. En otras palabras, nos desarma, nos deja imposibilitados, no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas, por eso es necesaria la ley para mostrarle al hombre su condición. Cierro esta intervención, Will, cuando el apóstol Pablo reconoce todo esto, él dice, es que el mandamiento que era de vida para mí, cuando él predicaba la ley, porque él la predicaba de manera superficial, la predicaba de una manera externa, un cumplimiento externo, lo que llamaríamos hoy el legalismo, el fariseísmo, la hipocresía. Dice, pero a su vez el mandamiento vino a ser para muerte, porque cuando él comprendió la naturaleza de la ley, dijo, es que yo realmente no cumplo con esto. Entonces vino a traer condenación a su vida. Y eso es algo muy fuerte, Will, porque la ley tiene esa función. Es fácilmente exponer la ley, presentar la ley. Incluso yo estoy seguro que hay muchas denominaciones incluso que utilizan la Biblia, que tratan de aplicar la ley, pero no han sido expuestos a ello. El apóstol Pablo le pasó eso siendo Saulo de Tarso. Él argumentaba la ley, creía vivir bajo la ley de una manera irreprensible, pero cuando el Espíritu Santo quita el velo, digámoslo así, cuando caen las escamas de sus ojos, él puede ver su verdadera condición, su verdadera naturaleza, al grado de reconocerse a sí mismo, ya como creyente, un miserable. Miserable de mí. ¿Quién podrá librarme? Él sabe que él no podía cumplir con la ley, entonces es cuando dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces es el proceso, es la transición que Dios utiliza para llevarnos del Sinaí al Calvario, para llevarnos de la ley a la gracia. Dios quiere mostrar su gloria, pero antes tenemos que temblar ante esa preciosa ley poderosa. Tenemos que reconocer quién es Dios y cuál es nuestra condición delante de Él. Amén, así es, gloria a Dios. Y creo que también, en última instancia, ¿no? Si no predicamos también la ley y no entendemos lo que has dicho acerca de la ley, sus oficios, sus obras, luego, si el pecador no entiende su verdadera condición delante de Dios, pues no va a ver su verdadera necesidad de Cristo, ¿no? Y luego se crea un nuevo evangelio, que no es un evangelio, ¿no? Y ya no predicamos a Jesús como el libertador del pecado, el que nos salva del pecado. Así que, ¿qué dirías tú? Exacto. Por ejemplo, he visto un montón de vídeos, ¿no? De Living Waters, Ray Comfort, Kirk Cameron, The Way of the Master, etc. Y muchas veces son capaces de enseñar a sus interlocutores de que son adúlteros, mentirosos, blasfemadores, etc. Pero, ¿qué le dirías tú a alguien que después de tú exponerle la ley, estás ahí en una conversación en la calle, después de un culto, hablando con un incrédulo, el contexto que sea, y tú le expones la ley, le revelas que es un mentiroso, un fornicario, bla, 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 pero esta persona insiste en decirte que no es una mala persona? El típico que te dice, mira, no he mentido, no he adulterado, no he blasfemado, no he matado. ¿Qué dirías a una persona que insiste en decirte que no, yo he guardado la ley, no hay pecado? ¿Qué dirías a esa persona? Gracias, Will. Bueno, creo que hay muchas maneras de enfrentar esto. Mira, lo más importante es dependiendo siempre del Espíritu Santo, hermano. No podemos hacer nada sin la ayuda del Señor, porque esto no se trata de intelecto, esto no se trata de sabiduría de hombres, y tenemos que confiar en el Señor. Un ser humano, una persona que ha sido creada a la imagen de Dios, pero ahora con una condición caída por causa del pecado, siempre va a buscar justificarse. Yeah. La razón por la cual nosotros no queremos, digamos que, decir sí a nuestro pecado es porque no queremos rendir cuentas, razón por la cual también existe el ateísmo, es la necedad del corazón. Entonces, la Biblia nos enseña, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, cuando la persona está siendo expuesta ante la ley santa de Dios, está negando también la existencia de Dios de cierta manera. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos a Jesús mentiroso. Es decir, hay mucha información bíblica que nos deja ver que estamos en un engaño, que estamos cegados por el pecado. Ahora, tenemos que examinar a esa persona porque de una u otra manera podemos hacerle ver que su condición es grave ante los ojos de Dios. ¿Por qué razón dije que tenemos que depender del Espíritu Santo antes de entrar directamente a qué poderles decir? Porque tenemos que entender que la salvación es del Señor. Es el Señor el que concede, es el Señor el que por su benignidad nos guía al arrepentimiento, es el Señor que por su gracia concede conocer a Cristo y que éste sea revelado a nuestras vidas. Entonces,
hay que discernir lo que está frente a nosotros, discernir qué persona con la cual estamos tratando, cuál es su forma de ser, su forma de vivir. Ahora, expresabas algo muy curioso. ¿Qué le dices a alguien que al final del culto, después de escuchar la predicación, aún sigue pensando que es una buena persona? Bueno, tenemos que llegar a la definición de bueno, es lo que enseñamos en Living Waters. ¿Qué es bueno? Y pues lo que implica la definición incluso de diccionario es moralmente perfecto, lo cual realmente nadie lo es. Entonces, tenemos que llevar a esta persona a que utilice lo que Dios le ha dado, sentido común. Y el sentido común de las cosas le va a hacer reconocer que sus mentiras, por ejemplo, yo le digo, mira, si yo te miento a ti, si yo vivo diciéndote mentiras, ¿creerías que yo soy una buena persona? ¿Que soy alguien honesto? Me diría, no, bueno, por supuesto que no. Digo, entonces, ¿cómo puedes pretender que al ser tú mentiroso, lo cual has dicho que sí, vas a ser una buena persona ante los ojos de Dios? Si tú has codiciado, si tú has adulterado, si tú has deshonrado a tus padres, etcétera, ¿cómo puedes pretender decir ser bueno? Entonces tenemos que, yo lo que les llevo a pensar, Will, es a definir el estándar de bueno. ¿Cuál es el estándar de la bondad ante los ojos de Dios? Cuando nosotros pensamos en bueno, pensamos en Cristo. Incluso Cristo con el joven rico dijo, ¿por qué me llamas a mí bueno si solo hay uno bueno? Dios. Porque el joven rico pretendía ser bueno. Él creía serlo. Y Jesús le define o le redefine la definición de bondad para que entienda, mira, bueno solamente es Dios, nosotros no. Entonces, si queremos compararnos con Dios, si yo a una persona le pregunto a esta persona, ¿tú crees que una persona que entra y maltrata a tu familia y abusa de una mujer en tu hogar merece ser castigado, incluso morir? Te van a decir, claro que sí. Bueno, ¿y por qué crees que es esto? Porque tienes un estándar de bondad o de un estándar moral. Tú tienes un estándar del bien y el mal. Y entonces sabes que hay cosas buenas y hay cosas malas, pero para definir lo malo tenemos que aclarar lo que es bueno. Y lo que es bueno es Dios, es su voluntad, es su palabra. Así que todo lo que esté contrario al estándar de perfección que es Dios, entonces es malo. Y les llevó a concientizarse entonces que su estilo de vida, por más que argumentó hasta ese punto que era bueno, realmente va a reconocer que es malo. Es compararlos con Dios, es compararlos con la perfección y hacerles ver que su estándar y su criterio en el cual se está midiendo es completamente erróneo. Amén, excelente. Amén, gloria a Dios. Pues después de aclarar este punto, entonces, la ley, predicamos la ley para que toda boca se quede bien cerrada, en términos de Pablo. Luego anunciamos, ¿verdad? Vemos contrición, vemos a lo mejor una convicción de pecado. Luego anunciamos a Cristo y nosotros como evangélicos estamos persuadidos de que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, porque entonces nosotros en el segundo paso, después de exponer la ley y demostrar que todos son pecadores, porque nosotros enseñamos, o porque enseñas en Living Waters, que solamente hay salvación en Jesucristo y no en ningún otro movimiento religioso, figura, personaje, porque solamente en Jesucristo. Bien, es muy buena pregunta, Will, reitero, y sabes, es buena pregunta porque la audiencia, nuestros hermanos que están escuchando, en ocasiones piensan que por ser asistente a una iglesia cristiana son salvos. Eso es por un lado. Por el otro, por supuesto, hablando de la exclusividad del cristianismo en comparación a las diferentes sectas y religiones que hay en el mundo. Son dos vertientes, porque por un lado el pensar que somos salvos porque asisto a una iglesia cristiana, incluso porque es de sana doctrina, una iglesia bíblica, y decimos, yo aquí estoy y predican la predicación expositiva y recibo palabra sana y el predicador pues vive conforme a lo que enseña, entonces estoy en un lugar seguro y por lo tanto soy salvo. No, tenemos que analizar si nuestras vidas están en Cristo. Eso quiero responderlo en primera instancia a los creyentes o a los que pretendemos serlo, que tenemos que asegurarnos de que nuestra vida esté en Cristo, escondida en Cristo y Cristo en Dios. De esta manera tendremos la seguridad. Ahora, el entendimiento de esta pregunta o la respuesta a esta pregunta para la perspectiva cristiana es, bueno, nosotros creemos que solo hay salvación en Jesucristo porque es lo que Jesucristo nos dice en su palabra, es lo que Dios ha dicho en su palabra.
citabas Hechos 4:12, que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, el cual es Jesucristo. Nos enseña Juan en el capítulo 3 de su evangelio, verso 36, que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, y la ira de Dios permanece sobre esa persona. Entonces, el evangelio nos deja ver que Jesús es el camino y la verdad y la vida, el absoluto en cada uno de ellos, que no hay salvación fuera de él. Entonces, ¿qué enseñamos nosotros? Ahora, no voy a decir solamente en Living Waters, sino ¿qué enseña la Biblia referente a esto? Hermano, yo creo que la respuesta, tanto para los que somos cristianos como los incrédulos, es que nosotros, como creyentes en Jesús, podemos asegurar que creemos y ponemos nuestra fe en alguien que ha vencido la muerte, en alguien que resucitó. La resurrección, en comparación a la fe budista, Krishna, diferentes denominaciones cristianas, que como mormonismo, testigos de Jehová, que aunque apelan ser cristianos, pero sabemos que no lo son, etcétera. Nosotros podemos saber que resucitó, un Dios vivo, un Dios verdadero. Buda en su tumba, Krishna, bueno, séptima resurrección del Dios Vishnu, es una locura, etcétera, etcétera. Entonces, comenzamos a mirar a los diferentes gurús, iluminados, profetas y demás que han existido a lo largo de la historia. Todos están en su tumba. Y Jesús resucitó. Es el único, amén, es el único en el cual se puede dar testimonio. Y a veces me preguntan, bueno, ¿y cómo sabemos que eso es cierto? Yo les digo, a ver, ¿tú estarías dispuesto a morir por una mentira? No, pues no. Ahora imagínate cientos de miles de personas que a lo largo de la historia han muerto por lo que han creído es verdad. Así que hermanos que nos anteceden, muriendo por las bestias en el circo romano, los mismos apóstoles, salvo Juan, pero todos muriendo como mártires, etcétera, etcétera, nos deja ver a nosotros que Jesús es Dios, que Jesús es real y que solo hay salvación en Él porque Él venció la muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Wow, qué respuesta. Casi tengo ganas de volver a preguntarte lo mismo para que digas lo mismo, que me ha hecho bien al alma. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Pues bien, tenemos entonces la ley, predicamos a Cristo, el resucitado, que no está en la tumba. He aquí, estuve muerto, estoy aquí vivo y tengo las llaves, ¿no? de la muerte, del Hades. Ahora, somos cristianos, tenemos armas de parte de Dios, estamos bien equipados, pero a la hora de verdad, yo creo que nos cuesta mucho como creyentes evangelizar. Y ¿cuáles son algunos, porque llevas muchos años, ¿no?, enseñando sobre evangelización en Living Waters, a lo largo de toda tu experiencia, ¿cuáles son algunos de los mayores temores de los creyentes que creemos en la ley, creemos en el evangelio, nos gozamos en el resucitado, pero cuáles son algunos de estos temores que entran a veces en el corazón cristiano que nos frenan a la hora de evangelizar? Claro. Bueno, como lo dices, tenemos muchos años enseñando esto. Esto es algo que viene de las enseñanzas de Ray Comfort. Nosotros como Living Waters Español tenemos una de las enseñanzas que damos cuando damos el curso introductivo o introductorio de los pasos del maestro. Hay una enseñanza que se llama Aprendiendo a vencer el temor. Y es muy buena porque a veces pareciera que los cristianos saben evangelizar. Y aquí comienza una pregunta también, Will. Si yo soy cristiano y nací de nuevo por la gracia del Señor porque he creído al evangelio, la pregunta es, ¿cómo es que no saben evangelizar? Pues entonces, ¿en qué creíste? Eso es algo muy interesante. Pero bueno, supongamos que conocen el evangelio, dijiste, tenemos las herramientas, las armas que Dios nos ha dado en su palabra, todo lo necesario para poder compartir el evangelio. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no lo hacemos? Yo creo que el primer temor que existe es el temor al rechazo. El temor al rechazo. Como seres humanos estamos diseñados para tener comunicación, para tener relación, estamos preparados para comunicarnos con las personas y no nos gusta ser rechazados. Imagínalo desde nuestra niñez, cuando llegamos a la escuela, los primeros años de escuela, en el kinder, en la primaria, pues el deseo que tienes es poder comunicarte y tener relación con tus compañeros. Bueno, el temor al rechazo es algo que fácilmente nos va a llevar a tener el temor al evangelizar. Y es muy probable que sea el temor al rechazo porque alguna vez nosotros también rechazamos a alguien que nos predicó.
Entonces, de alguna manera sabemos que eso puede suceder, pero es más fácil ser tú el que rechaza que el ser el rechazado. Así que tenemos que entender que ese temor al rechazo es real. Ahora, hay otro temor también, Will, y es el temor al ser avergonzados. Eh, si bien no debemos ser un sabelotodo, si bien no debemos saberlo todo porque no podemos, sí tenemos que prepararnos. Y si no sabemos qué responder, si no sabemos un poco acerca de la Biblia, voy a decir, tenemos que tener un conocimiento básico de las Escrituras para poder evangelizar. Entonces fácilmente seremos avergonzados porque imagina que estás en la calle y encuentras a un testigo de Jehová, un mormón, un católico romano y te hace cierta pregunta y no sabes la respuesta. Vas a pensar, incluso hasta vas a llegar a dudar de tu salvación, vas a llegar a dudar si realmente el Señor te salvó, si estás en la verdad, porque de momento te pueden confundir. Entonces, sí es importante el temor al rechazo y el temor al ser avergonzados. Yo creo que son los principales temores que el cristiano experimenta cuando va a evangelizar, porque tienen que ver con uno mismo. Y aquí yo apelo a lo que enseña Ray Comfort. Deja de pedir a Dios por más valor. ¿Por qué no pedimos por más amor? El amor, la compasión, la misericordia que Cristo mostró por las multitudes que solo lo seguía porque les daba de comer, es lo que lo motivó a evangelizar y a predicar porque tenía amor por ellos. Nosotros no encontramos a esas multitudes mencionadas en la multiplicación de panes y peces esperando a la promesa del Padre en el aposento alto. No los encontramos ahí, pero no por eso el Señor dejó de hablarles el evangelio y no por eso el Señor dejó de tener compasión por ellos. Entonces, la compasión, la misericordia, el amor son el antídoto para el temor. Eso es algo importante que tenemos que señalar porque no solo se trata de ¿y qué temores hay? Y quedarnos hasta ahí, sino también, como bien lo preguntas, ¿qué hacer cuando vienen estos temores? El temor puede ser nuestro aliado, Will, cuando éste nos lleva a nuestras rodillas. Amén, porque entonces cuando somos débiles, somos fuertes, dice la palabra, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Es bueno reconocer, esto es una cuestión de humildad y dejar a un lado el orgullo, Will, el dejar de pretender que el evangelizar se trata de nosotros. No se trata de nosotros, no se trata de nuestra denominación, no se trata ni siquiera de Living Waters, no se trata de Ray Comfort, se trata de Cristo. Se trata de Él. Entonces, tenemos que cambiar un poco el chip de qué estamos haciendo, por quién lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y entonces nos va a motivar, nos va a dar la pasión necesaria que tenemos que tener, el denuedo, para predicar el evangelio sin temor al rechazo y sin temor a ser avergonzados. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Excelente. Estamos aquí recibiendo muchos mensajes de hermanos agradecidos por lo que estás compartiendo. También aprovecho para decir, queridos hermanos, también estoy recibiendo bastantes preguntas. Os hago saber que me quedan unas 2 preguntas más que le voy a hacer al pastor Luis Ángeles. Y después de estas 2 preguntas, vosotros mismos vais a poder dirigiros directamente a él. Así que simplemente pediros, por favor, que no lancéis ninguna pregunta. Somos casi 200 hermanos conectados, por tanto, sé que van a haber muchas, pero después de esta entrevista, ¿verdad? Vamos a acabar 2 preguntas más y luego vosotros mismos podéis entrar. Así que ahora mismo no estamos recibiendo preguntas, ¿ok? Gloria a Dios. Pues, pastor, un par de preguntas y a finales y luego pasaremos a la parte pública donde los hermanos entran y ya... bueno, te interrogan santamente. Aquí es donde entra el temor, porque son 200 personas, no sé qué vayan a preguntar. Bueno, no, serán preguntas seguramente buenas, cristianas. Espera, al menos espero que sí. Amén. Bueno, pastor, penúltima pregunta entonces. ¿Podrías entonces recomendarnos a nivel puramente práctico, porque hemos hablado de cosas teóricas, a nivel práctico, algunos buenos recursos, yo qué sé, vídeos, libros, para ayudarnos a evangelizar mejor? Algunos consejos, sugerencias en este sentido de recursos. Claro. Gracias, Will. Es oportuno en esta intervención, por supuesto, promocionar lo que tenemos en Living Waters. Quiero dejar algo en claro, Will, porque muchas veces nuestros hermanos no conocen bien lo que es Living Waters. Y Living Waters no es un grupo de iglesias, no es un ministerio plantador de iglesias, es un ministerio que va acompañando a la iglesia, camina junto a la iglesia para cumplir con la gran comisión.
Entonces, el propósito de Living Waters no es ser una iglesia local, no lo somos, no somos tampoco un ministerio plantador de iglesias, sino que vamos a las iglesias ya plantadas, ya dispuestas por el Señor para equiparlas, inspirarlas para cumplir así con lo que Dios nos pide. Entonces, los recursos que tenemos tienen que ver precisamente con esto. Tenemos el curso básico de entrenamiento, así le llamamos, es el Basic Training Course de Living Waters, donde los hermanos reciben una guía de estudio, como esta que tengo aquí, de los pasos del maestro, donde está Ray Comfort, Kirk Cameron y los hermanos de Living Waters, explicando todo lo que tiene que ver con la evangelización, digamos que el ABC del evangelio, el ABC del evangelismo, el cómo romper el hielo, cómo usar los tratados evangelísticos, cómo vencer el temor, todos estos aspectos necesarios, que por cierto, quiero decirte que este año estaremos renovando todo lo que es el curso básico de entrenamiento, ya que tiene algunos años que se grabó esto, sin dejar de ser, por supuesto, obsoleta la enseñanza, porque la palabra de Dios es eterna y lo que esta enseña es eterna. Ahora, también aclarar que lo que son los pasos del maestro no son un invento de Living Waters, no son un invento de Ray Comfort, sino que es una enseñanza que se extrae de las escrituras y se sistematiza para hacerla digerible y fácil de enseñar y aprender para la iglesia. Así que eso es lo que hacemos nosotros en Living Waters. Pueden encontrar todos estos recursos de los pasos del maestro en español.livingwaters.com y yendo a la sección tienda. Y ahí pueden encontrar tratados, recursos, libros, videos. Mencionabas al principio nuestro canal de YouTube, donde tenemos cerca de 400 videos. Hay seminarios, talleres, conferencias, videos en predicación 1 a 1. Es decir, hay todos los elementos necesarios en nuestro canal de YouTube para poder evangelizar de una manera práctica. Como dices, ya vimos lo teórico, pero también está lo práctico. Hay un precioso libro que incluso está en descarga gratuita para quienes quieran ir a la tienda de Living Waters, que es la columna vertebral de la enseñanza del ministerio. Y es: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, el mito del mensaje moderno. Ese libro está incluso para descarga gratuita. Todo aquel que quiera llegar o accesar a este recurso lo puede hacer sin costo. Living Waters regala este recurso en descarga en PDF gratuita porque queremos que la iglesia se prepare y se equipe para cumplir con la gran comisión. Ahí aprenderán el uso de la ley en el evangelismo, cómo romper el hielo, cómo presentar el evangelio bíblicamente, porque tú lo has dicho, la ley es nuestro ayo, nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Y la ley tiene solamente ese propósito, digamos que deja a la persona lista y preparada para recibir el evangelio, pero también tenemos que conocer el evangelio, Will. Amén. Y el evangelio, pues, es prácticamente las buenas noticias de que nosotros estábamos separados de Dios, en enemistad con Dios, y Dios envió a su Hijo a morir, a vivir y a morir en sustitución nuestra para resucitar venciendo al pecado, a la muerte, y todo aquel que cree y se arrepiente y cree en ese sacrificio y viva para él, será salvo, ¿no? Es el resumen del evangelio. Entonces, todos esos elementos y todo lo necesario lo encuentran en nuestra página web, pero quiero recomendarles también este libro para los que están rodeados de católicos romanos, como lo es Latinoamérica. Este libro que viene aquí de Mike Gendron sería preparando. Este es un libro maravilloso que aplica y utiliza, por supuesto, los principios de los pasos del maestro, pero enfocados principalmente para predicarle a los católicos romanos. Son 2 libros que yo les recomiendo. Bueno, hay más libros, ¿no? Y si ustedes van a la tienda de Living Waters, van a encontrar más libros, devocionales de Ray Comfort. Hay un libro precioso que es Cómo conducir a tus hijos a Cristo y cómo hacer que permanezcan en Él. Porque muchas veces esa es la pregunta que también los padres hacen. Salen, van, predican, pero tienen un hogar que se está perdiendo. Entonces, el evangelio también tiene que estar en el hogar, no solamente de una manera verbal, sino también práctica. Y nosotros no podemos crear cristianos, pero sí podemos modelarles el evangelio y guiarlos a Cristo. Ellos tienen que amar a Dios de una manera personal. Como bien se ha dicho, Dios no tiene nietos. Entonces, ellos tienen que conocer a su Dios, a su Salvador,
Y esto lo van a hacer a medida que los padres también sepan cómo vivir el evangelio. Y este es un libro precioso de Ray Comfort, Cómo conducir a tus hijos a Cristo. Precioso libro. Y bueno, hechos científicos en la Biblia, de Ray Comfort también, que son más de 100 hechos que se encuentran en la Biblia, que la ciencia ha comprobado a lo largo de la historia, que estaban escritos en la Biblia desde hace cientos de años, miles de años, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho material. Libros externos a Living Waters, bueno, hay diferentes, hay libros puritanos, hay libros de Joel Dickey, hay libros de John MacArthur, etcétera, que pueden ser de bendición, pero bueno, en este caso quisiera yo promover los libros del Ministerio Living Waters, no solo porque represento como director de Living Waters Español al ministerio, sino porque tienen un enfoque 100% evangelístico. Ray Comfort, hermano, puedes hablar lo que quieras con él, pero al minuto ya te está predicando el evangelio. Entonces, no puedes encontrar un libro del ministerio que no tenga que ver con el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Bueno, antes de la última pregunta, aquí Ana nos pregunta, ¿estos libros que mencionas se pueden conseguir también en Amazon o solamente a través de la página web de Living Waters? Bueno, algunos libros como los devocionales, que es Jesús en Rojo, que es un devocional de 365 días con las palabras de Jesús, o el libro de Proverbios, En esto pensad, otro devocional de 365 días de Ray, ambos los pueden encontrar en Amazon. Okay. Esto tiene mucho que ver con el tema de las librerías, ¿no? De las editoriales, pero todos los libros los encuentran también en español.livingwaters.com. En Amazon no hay todos, porque no todos tienen los derechos de autor, quiero ser claro en ese sentido, pero todos los libros los pueden encontrar en nuestra plataforma con envíos seguro, pago seguro, etcétera. O sea, no hay problemas de, ¿y si compro en la plataforma de Living Waters, me irá a llegar el libro? Claro que sí. Quiero aclarar también que si tu país no aparece en la sección de envíos, es porque hay temas de migración o cualquier otra cosa, de aduana principalmente, para poder introducir nuestros recursos, entonces no hay manera de conseguirlos. A esto, ¿qué les sugiero, Will? Que vayan en español.livingwaters.com y vean el directorio tanto de librerías como de representantes y embajadores. Y tenemos en diferentes países. Entonces, seguramente, si no lo hay en Amazon, puede haber un representante en tu país donde puedas conseguir nuestros materiales. Excelente, pues gracias por aclarar este punto. Amén, pues ya está. Y en último lugar, simplemente te preguntaría, pastor, ¿hay algo más que tú quisieras decir a los hermanos antes ya de pasar a la sección de preguntas y respuestas con la audiencia? ¿Algo que quisieras agregar, hermano? Gracias, Will. Pues, hermanos, sobre todo que es hoy un tema de evangelismo, quiero decirles que es un tema de vida o muerte, es un tema de urgencia. A Dios le ha placido darnos el reino, dice la palabra del Señor, pero mientras nos tiene de este lado de la eternidad, tenemos el propósito de evangelizar, de dar a conocer a Cristo. Dice la palabra del Señor que Él nos ha dado de su espíritu para ser mártires, para ser mensajeros, para ser voceros de su palabra, heraldos del evangelio. Tenemos un llamado privilegiado que no tienen otros, a vivir y morir para Cristo. Y hermanos, no hay salvación fuera del evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Hermanos, es un tiempo difícil el que estamos viviendo. Es un tiempo donde creemos todos los cristianos, sin importar posiciones escatológicas, que Cristo vuelve pronto. Y esto nos lleva a nosotros a reconocer la urgencia de evangelizar, de estar predicando el evangelio. Y para todo esto, quiero hacer un llamado también a todo el que es verdadero nacido de nuevo. Tenemos que ser hombres y mujeres que vivimos en santidad. ¿Por qué, Señor? Tenemos que estar leyendo la palabra de Dios. Dice Pablo que las palabras de Cristo moren en abundancia en nosotros. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo porque esa es la voluntad del Señor, como lo enseña Efesios 5. Tenemos que entender, hermanos, que todo aquel que se limpia de toda contaminación de pecado, ya sea de carne o de espíritu, porque en espíritu también tenemos contaminación por diferentes creencias y demás, será un instrumento útil en las manos del Señor. Y, hermanos, no podemos llegar solos al cielo. Qué gozo el poder terminar la carrera, que el Señor nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Pero el poder mirar hacia atrás y decir, Señor, pero no llegué solo. A todos estos les hablé de ti, de tu evangelio, de tu palabra, de tu misericordia. Y, hermanos, la salvación no está en nuestras manos, pero sí la llave de la salvación, que es el evangelio. Dios es el que salva,
pero por cuanto tú y yo no sabemos quiénes han de ser salvos, el Señor nos dice, vayan y prediquen a toda criatura. Y quiero recordarles que el evangelio y la evangelización, que es la gran comisión que hemos recibido, no va a ser en nuestro nombre, ni siquiera a nombre de una iglesia local, aunque es, claro, por supuesto, importante estar sujeto a una iglesia local y ser enviado por el liderazgo de una iglesia. Pero Jesús dijo al comienzo de la gran comisión, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. ¿Qué significa esto? Que vamos en el nombre del Señor y con la autoridad del Señor. El evangelio no descansa en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas y en lo que podemos hacer, sino en que Dios nos ha enviado en su nombre, con su autoridad y con su poder. Hagámoslo en el nombre del Señor, confiando en Él, y Él hará. A Dios sea la gloria. Amén, aleluya. Gracias por la exhortación, pastor. Aleluya, bendito sea Dios. Ha sido un tiempo maravilloso. He disfrutado. Bueno, como la otra vez también. Siempre lo paso bien contigo, hermano, y me gozo. Gloria a Dios. Tenía Amén. 2 años, hermano, que no Sí. practicábamos así, pero bueno. Amén. Amén. Gracias por bien. invitarme, Will. Un gusto, hermano. Pues nada, amados, lo que vamos a hacer ahora a continuación, os anuncio ya, el plan es estar aquí preguntándole al pastor Luis Ángeles, compartiéndole nuestras dudas y de nuevo, como siempre digo, tiene que ser preguntas legítimas, o sea, preguntas limpias, transparentes. No quiero preguntas trampa, no quiero preguntas hechas a mala fe. Estamos aquí para aprender y si realmente hay una duda genuina y queréis aprovechar la oportunidad teniendo aquí al pastor Luis Ángeles en persona hoy, pues podéis lanzar la pregunta. Antes de hacerlo, os voy a leer el resultado de la encuesta que lanzamos en YouTube al empezar hoy la grabación y vamos a ver cómo quedó voy a finalizar la encuesta. La pregunta fue, un segundito, ¿has compartido el evangelio con algún incrédulo en esta última semana? 48% ha dicho que sí, 52% ha dicho que no, es decir, más de la mitad, por lo menos los hermanos han sido honestos, más de la mitad ha dicho que no ha compartido el evangelio con nadie, con ningún incrédulo en la última semana. Interesante este dato. Y luego os anuncio, la última entrevista de la semana será mañana, y aquí en el estudio con nosotros estará Ted Blake. Voy a quitar ese comentario de la hermana Lou, un segundito. Ted Blake es el director de Puertas Abiertas de España. Estaremos hablando sobre Afganistán y otros países asiáticos, Nigeria y África subsahariana y desde luego, como no, Turquía y Siria, lo que está pasando ahí. Y bueno, estamos muy agradecidos al Señor por la labor de Puertas Abiertas, que siempre están ahí apoyando a los hermanos perseguidos. Así que Ted Blake, Dios mediante, mañana a la hora de siempre, a las 10 de la noche. Así que todos cordialmente bienvenidos y podéis también compartir el vídeo con vuestros contactos, ¿ok? Pues vamos a abrir el chat. Voy a entonces recibir vuestras preguntas. Antes de hacerlo, me gustaría, pastor, que reaccionaras ante la cifra de la encuesta. Un 52% ha dicho que no ha compartido el evangelio con ningún incrédulo la última semana. No sé, ¿qué sientes al enterarte de una encuesta así? Bueno, vamos a comenzar con la justificación que ese 53% va a tener, que la semana todavía no termina. Entonces todavía hay oportunidad de que puedan reivindicarse delante del Señor. Hermano, bueno, creo que tenemos que ser proactivos en el evangelismo, buscar intencionalmente el poder compartir la palabra del Señor, porque no siempre tenemos las posibilidades, ¿no? Y cuando trabajamos en casa, cuando estamos envueltos en nuestra vida cristiana, en ocasiones es difícil tener estas interacciones. Entonces hay que buscarlas. Entonces, si somos blanco y negro, diríamos, no, bueno, qué terrible que los hermanos no lo estén haciendo. Si el porcentaje de los que no lo han hecho si es un porcentaje que se replica cada semana, es decir, nunca le hablan a nadie, bueno, eso sí sería grave. Eso sí sería grave porque no puede existir un cristiano nacido de nuevo que no testifique de su Señor. Eso sería como imposible. Con temores, con carencias, limitaciones, reitero, no lo sabemos todo, quizá no tenemos las herramientas de apologética y del conocimiento bíblico para hacerlo con el denuedo que requiere, pero por lo menos tratas de hablarle a las personas del Señor. Eso yo creo que debe existir en todo corazón lleno de gratitud.
que está agradecido con lo que el Señor ha hecho por ellos. Si es el porcentaje porque no han tenido la oportunidad esta semana de hacerlo, bueno, podría ser justificación, pero lo que no sería válido es que no le testifiquemos a nadie del Evangelio nunca. Eso sí sería muy grave, que al tener la oportunidad, que al estar rodeado de personas que sabemos que no conocen del Señor, pues no hacerlo, eso sí sería ser realmente infiel al Señor. Fíjate, te lo comento rapidísimo, hermano. A nosotros, a mi esposa y a mí, a mi esposa Vanessa, nos gusta siempre que fiesta a la que nos invitan, a la que llegamos, siempre los que están en esa mesa salen evangelizados. Pero siempre tenemos el mismo resultado. Al principio todo es risas, todo es alegría, compartimos el evangelio y después de eso ya no nos dirigen la palabra el resto de la fiesta. Siempre pasa igual, pero nosotros sabemos que si Dios nos ha puesto cierta cantidad de tiempo con personas a nuestro alrededor, debe de ser aprovechado para lo eterno. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Pues genial. Pues la primera pregunta de hoy, hermanos, ya podéis lanzar las preguntas. Yo tengo aquí bastantes. De nuevo, pido disculpas porque sé que no voy a poder leer ni la mitad de las preguntas. La pregunta es simplemente una más, en cuanto a unas fechas. Pregunta el doctor Emanuel Hernández, ¿cuándo es la fecha de las conferencias en Puerto Rico con el pastor Juan Luis Rodríguez? ¿Podéis confirmarle las fechas, hermano? Claro que sí, es 1 y 2 de septiembre, con el favor del Señor. Vamos a estar allá. Y quiero aprovechar, Will, para decir que no solamente va Living Waters Español, en este caso tu servidor, también va a acompañarme mi predecesor en español, Miguel Esparza, quien ahora sirve en la parte anglosajona, sino que también va a estar Mark Spence, que es el apologista de Living Waters, y va a estar Emil Swain, Easy. Va a estar ahí con nosotros. Él es el yerno de Ray Comfort. Él figura como presidente de Living Waters, así que los 4 vamos a estar allá en Puerto Rico, 1 y 2 de septiembre, con el favor del Señor. Y también aprovechando, vamos a estar en República Dominicana en el mes de julio, en la iglesia IBSJ, que seguramente conocen al pastor Sugel Michelén, Salvador Gómez Dixon. Vamos a estar con ellos en el mes de julio. Es el 28 de julio, 28 y 29. Entonces también República Dominicana. Y para esto estén atentos a las diferentes noticias de redes sociales de Living Waters Español y en la sección de eventos de español.livingwaters.com, porque ahí siempre se estará notificando. Así que ya saben, septiembre en Puerto Rico. Amén. Te vi, de hecho, anoche, ayer creo que fue, te vi en una entrevista con Salvador Gómez, ¿verdad? Que salió al menos publicado en las redes ayer, si no me acuerdo mal. Sí, tuvimos una interacción doble con Pastor Salvador en nuestro programa de Living Waters Español que se llama Conversemos de Evangelismo y Apologética. Son programas pregrabados, pero sí él ha tenido interacción también con nosotros. Hemos estado ya en 2 ocasiones en República Dominicana, en diferentes situaciones, pero este año, con el favor del Señor, vamos a estar ahí en la IBSJ, en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, para que todos los de República Dominicana puedan acompañarnos en el mes de julio. Aleluya, pues gloria a Dios, qué bien. Pues dales un abrazo de mi parte. Estoy con Salvador en Barcelona y con el pastor Sugel en Madrid, así que dales un abrazo de parte del pelirrojo norirlandés. Gloria al Señor, claro que sí. Gracias, pastor. Ok, pues Daniel, él pregunta, Pastor Luis, ¿qué consejo darías a los hermanos llamados al ministerio evangelístico? ¿Cómo deben comenzar? ¿Qué debemos tener en cuenta en la práctica? Saludos a hermanos amados. Así que ahí está la primera pregunta. Muy bien. Recuerden que también soy pastor, entonces lo primero que les voy a decir es deben comenzar desde abajo. Nuevos que tienen pasión, que tienen corazón para el servicio a Cristo, cuando aún no es lo que quieres. Es decir, en ocasiones Dios va a probar nuestros corazones para que podamos cumplir con lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Ahora bien, la pregunta más sencilla, o la respuesta más sencilla a esta pregunta, es, pues, comienza evangelizar a familiares, porque más allá de instruirnos, prepararnos, capacitarnos, es realmente ver que tenemos el deseo de hacerlo. Es como el predicador muchas veces anhela el púlpito, pero no todo lo que conlleva el pastorado, la consejería, el trabajo duro, diríamos, pues no, esa parte no les gusta, solamente quieren el hecho de ser vistos. Entonces, primero es analizar nuestras motivaciones de corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero hacer lo que quiero hacer? Y si es Cristo el motivo, si es el amor por las almas, adelante, hazlo. ¿Qué hacer? Bueno, platica con tu pastor, con los pastores de tu iglesia, acércate con ellos, que
que ellos te guíen, te instruyan, que comiencen a impulsarte, que te recomienden algún taller, seminario, etcétera, para instruirte en todo esto. Todo eso es importante, pero principalmente el deseo de evangelismo se manifiesta en acción. Evangelismo, lo define Kirk Cameron, es amor en acción. Entonces, si tú quieres ir a los campos misioneros y ser enviado al África y predicar, etcétera, o a un continente diferente en el cual estás, lo primero que te preguntarían es, ¿y a cuántos has evangelizado a tu alrededor? ¿A cuántos les has compartido el evangelio? No, pues no lo he hecho. Entonces, ¿cómo sabes realmente que tienes este llamado? Todo comienza con el llamado. Ahora, ¿ya lo tengo? Ok, comienza creciendo, estudiando, aprendiendo, busca en la historia de los grandes evangelistas, Whitfield, Edwards, etcétera, conócelos, qué hicieron, cómo lo hicieron, y acércate a tus pastores. Esa es mi recomendación que siempre voy a hacer, porque ellos cuidan de ti, ellos oran por ti, ellos conocen tu estado espiritual, conocen tu vida, y pues ellos sabrán si estás preparado, si realmente está el llamado ahí, y sabrán impulsarte, ¿no? Entonces, yo recomiendo eso. Amén. Gracias. Excelente. Gloria a Dios. Amén. Pues Ana nos pregunta si podrías contar brevemente cuál ha sido la conversación que más te impactó. O sea, me imagino que aquí en el contexto de estás evangelizando, estás testificándole a alguien, ¿cuál ha sido el momento más impactante, ¿no? El testimonio más poderoso que tienes en este sentido? Ok. Bueno, en este momento en mi mente no tengo uno específico. Voy a tratar de, en lo que voy respondiendo, recordar alguno, porque honestamente, cuando nosotros evangelizamos, las respuestas que más nos llaman la atención es cuando responden y dicen, sí, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero al Salvador, yo quiero conocer a Cristo. Pero hay casos, Will, donde nos hemos encontrado con personas que no quieren nada del Señor, que no quieren nada del Señor, y esos son los casos más confrontativos, los más dolorosos, donde ves que tienen la necesidad de salir de alguna situación, de un problema que te han dicho durante la evangelización, pero que no pueden venir a Cristo. Recuerdo un caso así. Nosotros visitamos un centro de rehabilitación hace algunos años. Íbamos cada 8 días y hubo una situación, hubo un momento donde el Señor trajo arrepentimiento a algunos de ellos. Y uno de los que estaba ahí dijo, yo quisiera arrepentirme, pero no puedo. Y lloraba. Y eso es algo que te impacta, Will, porque, vamos, si alguien se arrepiente y cree y al día siguiente está en la congregación, pues es algo maravilloso, gloria al Señor. Pero cuando ves este dolor, este sufrimiento y cómo no pueden escapar de su pecado, a menos que el Señor se los conceda, como nosotros lo entendemos, pues es algo muy, muy impactante. Y esto nos motiva a seguir haciéndolo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Si vas a predicar todos los días, la gente se arrepiente, se convierte y viene al Señor, y así es todos los días, pues incluso te acostumbras y ya deja de ser impactante, ¿no? Pero cuando te encuentras del dolor, del sufrimiento, del yugo del pecado, eso es algo que te dice, tienes que seguir con esto, tienes que seguir predicando, porque estás viendo con tus propios ojos el dolor y el yugo de esclavitud que trae la condenación. Es algo terrible, es algo tremendo. Y ver que una persona dice, quiero, pero no puedo. Quiero salir, quiero abandonarlo, pero no puedo. Wow, eso es tremendo. Y me recuerda a la última sección de 2 de Timoteo capítulo 2, donde dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, que están sujetos a voluntad de él. Wow, sí. Eso es muy impactante, hermano. Amén, amén. Qué fuerte, gloria a Dios. Pues Armando aquí nos pregunta, si estás evangelizando, una persona empieza a blasfemar a Dios, yo no sé si empieza a maldecir al Padre, al Hijo, empieza a insultar al Espíritu Santo. En ese caso debemos sacudirnos el polvo de los pies y marcharnos. Y ahí cita Mateo 10, 14, cuando cree que Cristo comisiona 14. A los 70 y luego les dice, ¿no? Si nos reciben en esta ciudad, sacudid, ¿no? El polvo. ¿Qué deberíamos hacer entonces en tal caso si alguien se pone a blasfemar? Bueno, creo que es claro, como dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en su primera carta, no es de todos la fe. La fe no es de todos y no todos van a responder igual. Hay quienes van a quedar en una posición de simplemente no me interesa,
Pero cuando empiezan a blasfemar el nombre del Señor, nosotros tenemos que discernir el contexto, la situación, el momento, tenemos que discernirlo porque probablemente esa persona realmente no está siendo convencida de su pecado y no está siendo guiada al arrepentimiento. Estamos sembrando la semilla del Evangelio y finalmente Dios en algún momento puede traer el crecimiento, como lo enseña Pablo referente a su predicación en Corinto y la continuidad de Apolos. Pero es importante saber cuándo hacer esto, cuándo dar la espalda y decir hasta aquí. Yo creo, hermano, que Jesús nos da sabiduría y nos da discernimiento. Por eso hay que ser llenos del Espíritu Santo, porque podemos ser muy insistentes en algo cuando realmente nada está sucediendo. Y tenemos que aprender a observar también cómo está respondiendo la persona a todo esto, porque es parte de lo que estamos haciendo. Si el Espíritu Santo no está haciendo nada en esa vida, y creo que es evidente cuando sí y cuando no, pues entonces sucede cuando estamos entregando nuestras perlas a los cerdos, ¿no? Las perlas son el Evangelio y las estamos dando a aquellos que las están rechazando. Nosotros creemos finalmente que el llamado a la salvación, al arrepentimiento, es para todos los hombres, como enseña Pablo en el Areópago en Atenas, en Hechos 17. Pero finalmente, pues no todos vienen al arrepentimiento. Eso es una cuestión de soberanía de Dios. Pero en ese instante, en esa instancia, tenemos también que reconocer que están blasfemando y atacando el nombre de nuestro Señor. Y nosotros pues también no podemos estar en una conversación donde continúen con ello. ¿Qué hacemos en esos casos? Simplemente decirle, mira, yo solo quise advertirte, esto es lo que va a suceder si tú no te arrepientes y crees en Cristo, si tú reniegas el nombre del Señor. Yo acabo de decirte que en Él hay misericordia y perdón y hay esperanza, pero si tú persistes en tu pecado, si tú persistes en esta negación de Dios en tu vida, perecerás. Irás al infierno por la eternidad, y el hecho de que tú blasfemes el nombre de Dios, el hecho de que tú estés enojado contra Dios o el hecho de que tú niegues la existencia de Dios no lo hace desaparecer. Eso es lo que le decimos, hermano. Sí, excelente, sí. Sí, son situaciones muy reales, ¿no? Pero excelentes consejos. Y sí pasan. Sí. Amén. Bueno, Alina nos pregunta, muy buena pregunta, ¿cómo puedo yo hacer que la evangelización sea una parte natural de mi vida? Antes has hablado de evangelizar con intencionalidad, ¿no? ¿Cómo entonces puede el evangelismo formar parte de nuestra vida de manera natural? Cuando tenemos nosotros una práctica y una actividad constante y se vuelve en un hábito, entonces esto será recurrente. Algo que nosotros recomendamos en Living Waters Español es el fijar un día, una hora y un lugar. Esto nos va a ayudar a sujetarnos a ese calendario, por decirlo así. Cualquier evento, cualquier cosa que pueda girar en torno de ello, vamos a decir, no, porque tengo que evangelizar. Es el tiempo que yo he destinado para esto. Esto, por supuesto, independiente a las ocasiones cotidianas o esporádicas, más bien, que pueden darse para evangelizar. Pero si nosotros nos establecemos un día, una hora y un lugar, eso nos va a ayudar mucho. Digámoslo, días viernes en la plaza central a las 6 de la tarde. Eso nos va a ayudar mucho. Incluso va a fomentar que otros quieran unirse porque ya es algo formal, ya es algo, digamos, establecido. A decir, pues no sé, a ver cuándo vamos. Eso es muy diferente, porque eso quita el ánimo, se involucran otras cuestiones, incluso damos prioridad a cosas cristianas, vamos a decirlo, actividades de la iglesia y demás, y no le estamos dando a esta prioridad a lo que es prioridad para Cristo. Para Cristo es prioridad la evangelización. Entonces, eso podemos agregarlo al día, hora y lugar, es el hecho de que para Cristo es prioridad. Entonces, si yo me armo del pensamiento de Cristo, si yo tengo la mente de Cristo, eso significa que yo debo anhelar el evangelizar, porque es algo para lo que Dios me llamó. Él no me dejó en esta tierra solo para disfrutar de sus virtudes y bondades, sino también para dar testimonio de Él. Amén. Excelente, gracias. Muy buenos consejos. Y nada, Aline, espero que la respuesta haya sido útil y práctica para su vida, querida hermana. Gloria a Dios. Carlos lanza una pregunta también interesante desde Alemania. Él dice, está hablando en cuanto al trabajo, vamos al trabajo y entendemos, ¿no? Es un deber, Dios manda que trabajemos. De hecho, Adán, exactamente, sí. El que no quiera trabajar tampoco coma. Es un principio bíblico, ¿no? 2 Tesalonicenses 3:10.
Ahora, ¿qué pasa? Yo voy al trabajo, tengo que sudar para la gloria de Dios, servir a mis jefes, etcétera. Entonces es lícito, puedo evangelizar en el trabajo. ¿Hasta qué punto debo evangelizar si estoy ahí para trabajar? ¿Cómo lidiamos con este conflicto que a veces no sentimos? Claro, y sí es un conflicto, porque de momento nos viene a nuestra mente el instar a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Redarguye, reprende, exhorta con toda doctrina, etcétera. Entonces, nosotros pensamos, yo tengo que en todo momento estar predicando y hacerlo porque el Señor me lo pide. Bueno, aquí la respuesta, Will y hermano Carlos, es sí y no. ¿En qué aspecto? No quiero que se malentienda y lo voy a decir a lo largo de la respuesta. ¿Debemos evangelizar en nuestros trabajos? Bueno, yo creo que hay oportunidades y momentos para hacerlo, porque también como cristiano eres llamado a responder al hecho del por qué te contratan y por qué te pagan. Aquí yo creo que entra también la parte de testimonio, es decir, a mí me pagan para trabajar 8 horas y en esas 8 horas pues yo debo cumplir con el trabajo por el cual se me contrató y tengo que cumplir con ello. A mí no me están pagando en una empresa o en un lugar de trabajo para evangelizar, me están pagando para poder hacer mi trabajo. Esa es la primera parte. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, si tienes momentos de rato libre, para el almuerzo, la oportunidad de ver a tu compañero de trabajo en la tarde tomando un café, etcétera. Es decir, hay momentos para ello. Tenemos que ser cuidadosos de esto, porque si a ti te despiden de tu trabajo porque todo el tiempo estás evangelizando, tú no puedes decir, soy bienaventurado porque padezco por causa de la justicia. Claro que no, te están despidiendo porque no estás haciendo tu trabajo. Entonces, hay que tener discernimiento y también cuidado de esto, porque muchas veces justificamos nuestras acciones diciendo, es que yo tengo, porque Dios me mandó a hacer esto. Entonces, creo que hay oportunidad para todo, orar al Señor y Señor, ayúdame, este compañero de trabajo, que yo pueda testificarle. Y es más, también puede darse el caso donde un compañero de trabajo se acerque contigo y te diga, oye, yo veo que cuando hay posibilidades de poder robar o hacer o esto en contra del jefe o en contra de la empresa o lucrar para ti, no lo haces. ¿Por qué es? Ah, bueno, entonces Dios está permitiendo ese momento para testificar. Ahora, Ray Comfort nos dice, y quiero citar a Ray Comfort porque esto es muy práctico lo que voy a decir. Si tú y yo no pudimos evangelizar a la persona en 10 minutos, entonces ya la perdimos. Porque ya estamos debatiendo entre que si Krishna es Dios, que si Buda, que ya estamos en otros aspectos. Entonces, los pasos del maestro, la razón por la cual nos equipamos y nos preparamos con estas enseñanzas es para hacer esto rápido, práctico y puntual, y no estar circunnavegando en todo tipo de pensamientos, sino ir directo al intelecto con la ley, perdón, a la conciencia, y después guiarles al arrepentimiento con la ayuda del Espíritu Santo y presentarles el Evangelio. Entonces, creo que el punto es, sí puedo evangelizar en el trabajo, pero hay que saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo, para no tener también problemas con nuestro empleador, supervisor, gerente o patrón. Sí. Muy sabio el consejo, ¿no? Gloria a Dios. Gracias por la pregunta, Carlos. Y sí, no creo que hemos visto la sabiduría del Señor en la respuesta ahí. Gloria a Dios. Israel también hace una pregunta a partir de desánimo, ¿no? Pastor Luis, gracias y paz. ¿Qué consejo nos darías cuando hay desánimo o desaliento en nuestras vidas, cuando evangelizamos a los demás constantemente, pero no vemos fruto, no vemos resultados visibles? ¿Dónde podemos encontrar ánimo en tales situaciones? Ok, muy buena pregunta, Isra. Mira, hermano, yo creo que todo radica en dónde estás poniendo tus ojos o en dónde estamos poniendo nuestra mirada. Dice Hebreos capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué digo esto? Si mis ojos están puestos en los resultados de mi evangelización, si mis ojos están puestos en que las personas no responden, por más que hago, compro tratados, soy alguien espontáneo, soy alguien dinámico, pero aún así no hay respuesta y me desanimo por eso, quiero decirte, amado hermano, que estás cometiendo el error que muchos de nosotros también cometemos, y es poner nuestros ojos en las personas, poner nuestros ojos en los resultados, cuando los resultados de Dios y no de nosotros. Es decir, yo tengo que poner entonces mis ojos durante la evangelización en ser fiel a lo que a mí se me encomendó. Preocúpate por eso.
por ser fiel a Cristo. Si nadie se arrepiente y nadie cree, pero tú estás haciendo lo que te comisionaron, entonces vas a tener el suficiente ánimo, gozo y alegría porque estás haciendo lo que se te pidió. ¿Sí me explico? Entonces, es importante entender esta parte porque si yo pongo mis ojos en los resultados, pues muchos pastores ya no seríamos pastores, predicadores ya no estaríamos predicando en las calles, no existiría Living Waters, etcétera, etcétera. Simplemente estaríamos abandonados a nuestra suerte, diríamos así, pero no es el caso. La iglesia del Señor tiene que crecer, tiene que madurar, y todo esto, hermano Isra, si lo has experimentado, yo quiero animarte a una cosa, a que no te desanimes, a que no pongas tus ojos en eso, sino que pongas tus ojos en el Señor y que en oración puedas decirle, Señor, sin importar los resultados, quiero ser fiel a ti, y que en eso yo pueda hallar mi gozo, mi alegría y mi esperanza. Amén, aleluya. Gloria a Dios, amén. Pues ya está, hermanos, nos quedan unos 5 minutos más, así que mejor leo 2 preguntas y con esto ya pues entonces acabamos. Jeffrey, ¿qué se llama? Jeffrey Zulbaran pregunta, Pastor Luis, ¿qué diferencia existe entre obedecer el mandamiento de la Gran Comisión, el mandato que es para todos, y luego un llamado? Yo creo que lo que está aquí preguntando a lo mejor por el don de evangelista, ¿verdad? Porque hay pastores, maestros evangelistas. Si existe alguna diferencia entre la Gran Comisión que es para todo el pueblo de Dios y luego este don concreto, ¿existe alguna diferencia entre estas dos cosas? ¿Sí, no? Bueno, yo creo que sí hay diferencia, Jeffrey, y qué buena pregunta. Sí hay diferencia entre el ministerio del evangelista o el don de evangelista dentro de los dones de la ascensión de Efesios 4, 11 y 12, perdón. Sí existe. Pablo, por ejemplo, le escribe a Timoteo y le dice que haga obra de evangelista y que cumpla su ministerio. En ese sentir nos da a entender que Timoteo era un pastor, un anciano, un obispo, pero que a su vez tenía que hacer obra de evangelista. El evangelismo o el mandato a la Gran Comisión, para contestar la pregunta tal cual la escribiste, el mandato de la Gran Comisión es para toda la iglesia, todos los creyentes, nacidos de nuevo hoy o el más viejo que exista en este mundo que sea de Cristo. Todos tenemos ese llamado a obedecer porque le fue dada a la iglesia. Ahora, por supuesto, existe el evangelista, como nuestro hermano Ray Comfort, que es evidente que tiene un don muy claro que opera en su vida de parte del Espíritu Santo, donde el Señor lo usa de una manera impresionante. He tenido la oportunidad de estar cuando él está evangelizando, lo que vemos en los videos, pero verlo en vivo, y es impresionante cómo la gente se acerca, cómo responde, cómo el Espíritu Santo está obrando. Pero bueno, es un caso específico, como los evangelistas de la historia, a lo largo de la historia de la iglesia. Pero eso no significa que porque yo no tenga ese talento, ese don o esa facilidad, que yo no deba de hacerlo, porque también impuesta me ha sido dada esa necesidad. Dice Pablo, ay de mí si no predicar el evangelio. Entonces, por supuesto, Pablo es evangelista, misionero y el más grande de la historia de la iglesia, pero él claramente da un entendimiento de ay de mí. Y eso es lo que nosotros deberíamos decir como cristianos, porque no se trata solo de, pues que vayan los de Living Waters, que vaya el hermano Ray, no, ay de mí. Algo que enseñamos nosotros en Living Waters y es muy cómico durante las enseñanzas que damos a las iglesias locales, es cuando la famosa pregunta que le hace el Señor a Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿No? En la visión celestial del trono de Dios del capítulo 6, y él responde, heme aquí, envíame a mí. Pero lo curioso es que a veces decimos, heme aquí, envía a Will. Es decir, envía a otro. O la famosa oración donde Cristo nos dice, rueguen al Señor de la mies. Pues es muy fácil rogar al Señor que envíe obreros, pero lo más fácil es, Señor, yo quiero ser la respuesta a esa oración. Amén, amén. Eso es lo más sencillo, porque si yo voy, se está cumpliendo lo que Dios pidió. Pero si mi oración es que otros vayan, realmente es no ser honesto y no tener amor en mi corazón por las almas, algo que caracteriza a Cristo. Entonces, incluso Charles Spurgeon dice, si tú no quieres que otros sean salvos, pues lo más seguro es que tú tampoco seas salvo. Y esa es una frase muy fuerte. Entonces, pues hay que considerarlo. Gracias, Jeffrey. Amén, amén. Pues ya está el pastor Juan Luis diciendo amén. Dios mediante Living Waters estará en Puerto Rico el 1 y 2 de septiembre, como ya nos comentaste, pastor. Pronto saldrá la promoción. Gloria a Dios. Y bueno, ya está.
Saludos, pastor. Amén. Pues tenemos una última pregunta de parte de Argentina. Marcos Maldonado te pregunta sobre, a ver, si estás a favor de las famosas campañas de evangelización. No sé, a lo mejor, no sé si entiendes la pregunta. ¿Sí? Sí, hermano, ¿Entiendo? sí, Okay, claro bueno. que sí. Ok. Gracias, Marcos. Gracias, Will, por la oportunidad para responder todo esto. ¿Qué opino de las famosas campañas de evangelización? Bueno, yo creo que a lo largo de la historia se ha visto que Dios se ha servido de diferentes aspectos y que Dios salva a pesar de nosotros. En otras palabras, nosotros podemos estar haciendo algo incorrecto, pero el Señor en su providencia salva mientras los elementos básicos del evangelio estén ahí. Entonces, ya cuando hablamos campañas de milagros, sanidades, todo eso, bueno, eso ya es entrar en todo un tipo de espectáculo y show. ¿Y por qué lo menciono? Porque incluso cuando Jesús, que es nuestro máximo ejemplo y a quien debemos imitar, cuando él sanaba, cuando él liberaba endemoniados, ¿qué hacía? Tomaba aparte a esas personas. Él no quería hacer de eso un espectáculo. Y creo que hay que tener cuidado porque hay una línea muy delgada entre el ego del hombre, el orgullo y la soberbia, y por el otro lado el realmente querer cumplir con la comisión. Yo no dudo en el poder del Espíritu Santo, yo no dudo que el Señor pueda liberar a un endemoniado, yo no puedo dudar que el Señor pueda sanar a alguien, porque Dios es Dios y Él hace lo que Él quiera. Pero fuera de eso, hay que tener cuidado en cuanto a las campañas de evangelización, porque normalmente está todo menos el evangelio. Entonces, si se está predicando el evangelio, si lo que se está haciendo es juntar a las personas, una masa de gente convocada para que escuchen el evangelio, pues entonces, claro que voy a estar de acuerdo. No, nadie en su sano juicio diría que eso está mal, pero si la iniciativa es conciertos y que la carne fluya y las emociones y todo esto, y que todo sea para la gloria del evangelista en turno, pues hay que tener mucho cuidado porque lo más seguro es que eso no sea de Dios. Ahora, ¿Dios puede obrar algo ahí? Claro que sí, pero el problema está en que siempre glorificamos al hombre y que es que en la campaña fulana de tal, de donde iba el evangelista tal, Dios me sanó. Ok, bueno, sí le estás dando la gloria al Señor, pero hay que tener mucho cuidado en esto. Entonces, mi sugerencia sería solo tener el discernimiento de qué ministerio está realizando una campaña, cuál es su propósito, cuál es su fin, qué antecedentes hay, si está o no el evangelio, quién será el predicador, etcétera, ¿no? Porque si tiene la oportunidad de ir y evangelizar y llevar el evangelio, pues hazlo. Finalmente las ovejas de Cristo oirán su voz. O sea, tampoco vamos a cerrarnos en ese aspecto, ¿no? Si te están invitando y sabes que hay fuego extraño, por decirlo así, pues si tú tienes la oportunidad de ir y predicar el evangelio, pues alguien oirá, alguien habrá ahí, ¿no? Aunque también aquí ya entran otros aspectos como el que no nos vinculen con ministerios de falsa doctrina, que no nos desacredite el haber estado ahí. Eso sí hay que tener mucho cuidado. En nuestro caso como Living Waters, pues sí cuidamos mucho cuando vamos a dar alguna capacitación y demás, pues saber a dónde vamos, ¿no? Eso es importante, y más si vamos a estar haciendo una conferencia en esa iglesia, pues tenemos que buscar que sea una iglesia de buen testimonio, que sea una iglesia, digo, quizá no va a ser del todo al 100% lo más bíblica posible, pero que sí tenga una buena reputación, ¿no? Ese es el punto. Entonces, pues espero que ayude la respuesta que di, hermano, y pues finalmente, yo creo que aquí, Will, ya es un tema donde incluso podrías tú, porque yo no quiero hacerlo, porque Living Waters nos limitamos en cuanto a nuestra enseñanza solo al evangelio, pero creo que aquí ya lo que quiero llegar con esto es que si existe o no continuidad de dones, que si esto, que si el otro. Okay. Yo creo que eso ya es otro aspecto, ¿no? Pero sí, principalmente yo creo que si está el evangelio, vale la pena una campaña. Si no va a estar el evangelio, pues entonces no vale la pena. Vamos a dejarlo así. 100% de acuerdo, hermano. Excelente. Gloria a Dios. Pues gracias por todo. Voy a pedirte en un segundito que nos despidas pues con una oración final. Antes de hacerlo, por favor, diles a los hermanos de nuevo donde os pueden encontrar en las redes, Living Waters. Y nos dices, por favor, los enlaces. Claro que sí. Mira, tenemos Facebook y YouTube, que son las dos plataformas con mayor seguimiento, por decirlo así. Es
Living Waters Español. Ahí lo tienen en pantalla, gracias, Pastor Will. Pueden encontrarnos en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitter. Pueden encontrarnos prácticamente en todo, presentando el Evangelio, donde hay mucho más material. Si quieres prepararte, equiparte, todos los que están aquí atendiendo y que dicen, es que yo quiero saber cómo responder a un testigo de Jehová, cómo predicarle a un mormón, etcétera, vayan al canal de YouTube. Hay lista de reproducción con todo tipo de seminarios, talleres, capacitaciones, para que puedan instruirse, inspirarse y seguir adelante con la gran comisión. También nuestra página web, que es español.livingwaters.com. Entren ahí, hay recursos gratuitos, hermanos. Quiero aclarar también que Living Waters es un ministerio non-profit, es decir, sin fines de lucro. No estamos predicando por dinero, no estamos predicando por pacto, no estamos predicando por nada de ese tipo de cuestiones, sino por cumplir la gran comisión. Y Dios, en su providencia y gracia, siempre ha provisto, ha suplido a través de donadores y demás. Como nadie se va a hacer rico por vender tratados de evangelismo, realmente no. La intención es bendecir al cuerpo de Cristo con recursos prácticos, útiles para romper el hielo, para predicar el evangelio, pero realmente sostenidos por la gracia del Señor. Así que incluso en nuestra página, quien guste, está la sección de donativo, lo cual es completamente voluntario para que pueda continuar todo el tema de la predicación del evangelio y demás. Así que esto es algo voluntario. El Señor es quien nos sostiene por su gracia. Sé que tú también lo vives de esa manera. Así que, pues así estamos, hermano. Y gracias a todos por acompañarnos. Yo sé que tú vas a hacer la despedida, pero gracias por seguir el Ministerio Living Waters Español, hermanos. Gracias por promoverlo, Pastor Will. Gracias porque la intención principal de nosotros es inspirar a la iglesia. No tenemos ningún beneficio en esto, sino solo obedecer a Cristo, que quede claro. Y pues por supuesto, incluso pueden contactarnos para conferencias en sus iglesias, si quieren capacitaciones. Y fíjate, Will, quiero comentar algo. Todas las capacitaciones que Living Waters Español da no tienen costo por nuestra parte. Nosotros no cobramos absolutamente nada por dar una capacitación o conferencia. Ya los acuerdos con las iglesias locales y demás, pues ya tendrá que ver con el tema de la logística y todo ello, ¿no? Para poder ir, pero nosotros de antemano, ni de entrada, pedimos un solo dólar o un solo peso, un solo yen, un solo euro, como sea la moneda. Quiero dejarlo claro, hermano, porque muchas veces también se presta a confusión, ¿no? Seguramente hacen dinero con esto y lo otro. No es nuestro propósito. El pensamiento de Ray Comfort, solo para finalizar esto, si por él fuera, regalaría todos los tratados. Así de sencillo, te lo digo. Pero pues finalmente tiene que haber un costo de operación, etcétera. Claro. Esto como en cualquier lugar, ¿no? Esto es normal, pero quiero dejar en claro que somos un ministerio, por la gracia del Señor, que tiene buena reputación, transparencia, buena rendición de cuentas, y que por eso el Señor ha permitido que por tantos años se extienda, no solo con la agencia en español, sino también hay en Europa y en Australia. Estamos por comenzar con la grabación de la 9ª temporada de Los Pasos del Maestro este año, con el favor del Señor, y pues imagínate lo que requiere cámaras, equipo, todo esto, pues ¿de dónde sale? Y es por la gracia del Señor. Amén, aleluya, pues qué bien, Gloria. Pues me imagino entonces que puedes confirmar aquí oficialmente de que el hermano Ray Comfort no tiene 20 millones de dólares en su cuenta bancaria. Entonces es una burla, ¿verdad? Así es, hermano. Realmente eso es una burla, porque conozco al hermano Ray en persona. He tenido la oportunidad de estar en Los Ángeles, California, en muchas ocasiones y compartir con él. Este año el próximo mes voy a estar compartiendo ahí con él, pero como dato curioso, el año pasado estábamos ahí en el ministerio, pasó por mí ahí a la oficina, al cubículo donde estaba yo, me dijo, vente Luis, y fue y jugamos ping pong un rato, y es un hermano muy humilde, un hermano muy, muy sincero, muy transparente, y he tenido la oportunidad de no entrar, pero sí ir a su casa, pasar por él para ir a evangelizar, y hermano, es una casa sencilla, humilde, y no es un hermano que no tiene opulencia, ni manifiesta riqueza, ni su forma de hablar, nada de eso, hermano. Es un hermano muy sencillo, que ama al Señor, y que, vamos, todo lo que tiene lo invierte en la obra del Señor, así de claro.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo ahí una foto con vosotros que me enviaste. ¿Y esta es su casa, hermano? ¿O dónde estáis ahí? Ahí estamos exactamente a la entrada de la parte de atrás del estacionamiento del ministerio de Living Waters, ahí en Bellflower. Esto muy es afuera del ministerio y ahí estaba, ya murió el año pasado, ya tiene una nueva perrita que se llama Lucy, pero el hermano Ray siempre en su bicicleta, compartiendo el evangelio, tiene unos cuantos años que por seguridad le pidieron que se comprara un carrito y tiene un Beetle, un Volkswagen. Wow. Y lo hizo realmente por seguridad, por en las calles, no fueran a tirarlo en la bicicleta y demás, pero el hermano Ray es muy hiperactivo, él siempre anda de arriba abajo en su bicicleta compartiendo el evangelio, todo lo que ven en YouTube ahí que está evangelizando es porque él anda en su bicicleta, él se paró y está testificando del evangelio, así es el hermano, así es su vida diaria. Gloria a Dios. Pues qué bien, hermano. Pues gracias por el tiempo juntos. Ha sido una pasada. Pedidos al Señor. Si tenéis más preguntas para el Pastor Luis Ángeles, podéis ir al canal, ¿verdad? Bueno, la página web que hemos puesto aquí. Claro.